Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La sequía vuelve a ser el tema de nuestra mesa redonda. ¿Cómo desde Cuba estamos enfrentando este fenómeno? ¿Cuáles son las acciones que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, nuestro gobierno y las instituciones que tienen responsabilidades también con el uso de este recurso siguen adoptando en el país ante la tensa situación de sequía que estamos viviendo? ¿Qué perspectivas tiene el uso de la desalinización de las aguas en nuestro país? ¿Es tan fácil lograrlo? Bueno, de eso estaremos hablando, además de acercarnos a cómo la capital del país está enfrentando este fenómeno. Por eso tengo el placer de que me esté acompañando nuevamente esta tarde aquí en nuestra mesa redonda la compañera Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, también el ingeniero Ricardo Limias Díaz, director de inversiones del propio instituto, y está con nosotros esta tarde el ingeniero Javier Toledo Tápanes, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia de La Habana. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda, que estará pues teniendo repercusión a través no solo del canal en YouTube y la página de Facebook, sino también a través de las redes sociales. Nuestros colegas Talía y Oscar pues estarán siguiéndolos paso a paso durante la transmisión de esta mesa redonda, y mañana tendrán un amplio resumen en el sitio web Cuba Debate y en el sitio de la mesa redonda. Los invito a ustedes a que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa. Bueno, y antes de entrar en la sequía, vayamos a la abundancia de agua, porque las noticias que siguen llegando desde Colombia son de la tragedia que ha vivido parte de ese país como consecuencia de graves inundaciones que han ocurrido y que siguen generando noticias. En la quiebra así han quedado muchos comerciantes de Mocoa a los que la avalancha se lo ha quitado todo. Todo esto destrozado, que eso duele parte del alma de ver todas estas cosas, mire. De donde uno educaba su sustento de sus hijos. Eladio, propietario de una carnicería, nos enseña los escombros en los que se han convertido los 700 puestos que tenía el mercado de abastos. Mire todo esto aquí donde vendían la cebollita, la panelita, el cilantro, todas esas vainas, mire cómo se encuentra esto. Los comerciantes tratan de recuperar de entre el lodo el poco género que les ha quedado. Las pérdidas, nos dicen, son cuantiosas. Y esta es la base de la economía del pueblo, pues porque aquí es donde se aglomera todo y todos los productos, no solo de Mocoa, sino de todos los que vienen del Bajo Putumayo y del Alto Putumayo. En el barrio Olímpico los bomberos no dan abasto, la gente espera el agua con gran necesidad. Hoy día por la mañana nos dieron, eso es para hacer el aseo de los baños y bañar a los niños, todo eso. Porque lo de los arroyos no sirve para bañarse. En una sola tarde, diferentes camiones reparten 8.700 litros en el sector. Y estos son carros que vienen apoyando de otros municipios, están apoyando la causa, la necesidad tan grande que tiene acá Mocoa. Una ciudad que trata de superar la tragedia y mirar para adelante, pero por el momento las circunstancias no se lo ponen fácil. Bueno, así está la situación en Colombia, en una situación de emergencia después de estos deslaves y todo lo que ha ocurrido en esa población de Mocoa. Y mientras tanto, allí pues abundancia como lo hay en Perú, donde están los médicos cubanos. En Cuba estamos enfrentando la sequía. De eso estamos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Acompáñenos durante la transmisión de nuestro programa. Bueno, hace aproximadamente un mes nuestra mesa redonda se acercaba nuevamente al tema de la sequía en el país. En ese momento, Inés María, usted nos acompañaba y daba importantes informaciones sobre cómo se estaba preparando el país y cómo de hecho había estado trabajando en los últimos años y en los últimos meses especialmente para enfrentar el actual proceso de sequía que ya se va haciendo cíclico en el país. Ha transcurrido un mes, ha habido nuevos desarrollos, quizás noticias no tan halagüeñas en el ámbito de la meteorología y también, por supuesto, nuevas decisiones que se siguen tomando. ¿Cómo catalogar en este momento la situación de sequía hidrológica que tenemos? ¿Qué acciones se siguen acometiendo por parte del país? ¿Cómo están los embalses en este momento? Bueno, buenas tardes a todos los amigos televidentes y radioyentes que nos están escuchando en estos momentos. Primero, Randy, permítanos, por supuesto, sentir la solidaridad con los hermanos peruanos y colombianos
por estas inundaciones que están sufriendo en estos momentos. Es evidente el cambio climático, lo que está ocurriendo en estos momentos, o lo que le llaman el niño costero en esta zona, y que por supuesto no estamos exentos de esto. Mira, aquí, allá mucha abundancia de agua y aquí intensa sequía. Igualmente nosotros, el pueblo cubano se prepara también para las inundaciones y todos los eventos que conocemos en distintos periodos de las estaciones o los periodos de lluvia o de seca. Bueno, respondiendo a tu pregunta, precisamente hoy estamos en una situación más desfavorable que el momento en que nos vimos aquí el mes pasado. En aquel momento estábamos a un 40% de la capacidad de los embalses, hoy estamos a un 38%. Igualmente, de las 100 cuencas monitoreadas, 86 están en estado desfavorable, es decir, que están descendiendo. Cuencas hidrográficas del agua subterránea. Y por ese motivo, volvemos aquí, por la invitación de ustedes, explicando no solamente este problema que tenemos, y ahora no traemos los mapas para explicar el tema de la crisis, el tema de la sequía, sino cómo nos estamos enfrentando. Esto hoy con nosotros están dos jóvenes que además son reservas de los cuadros nuestros en el instituto y que están preparados y preparándose para el futuro a partir de sus experiencias, de sus conocimientos técnicos, junto al resto del equipo de nuestros funcionarios especialistas, ingenieros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y de otros organismos de la Administración Central de Estado, que se trabaja integralmente con todos. Bueno, seguimos trabajando a partir de poder potenciar todo el agua necesaria para el desarrollo del país, para el turismo, para la economía, para la sociedad y para la población, dando respuesta a un programa, como tú bien conoces, el programa de abasto y saneamiento, que no solamente abarca el tema de los acueductos, que abarca los trasvases, que lo explicamos aquí, que abarca el tema de las plantas potabilizadoras, las plantas desalinizadoras, las plantas de tratamiento de residuales, la perforación de los pozos, de eso hablamos el mes pasado, y que integralmente hace la gestión sobre la base de las cuencas hidrográficas. Esto es muy importante, lo que nos permite a nosotros enfrentar un fenómeno como este de la sequía. Ahora, en los análisis que se han hecho a partir de los análisis científicos, tanto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como de nuestros especialistas y otros de las universidades, se ha diagnosticado que el país enfrenta un déficit de precipitaciones, que unido al crecimiento del nivel del mar, unido al tema de la contaminación por diferentes índoles, a partir del calentamiento también global que existe y por supuesto de nuestras aguas y del aumento de evaporación, todo esto hace que el déficit haya aumentado. Unido también a lo que explicábamos el mes pasado de las pérdidas que tenemos en conducción. Aquellos 3.400 millones de metros cúbicos que se pierden y que 1.600 millones de metros cúbicos se pueden recuperar con diferentes acciones. En esto estamos trabajando. Una parte está dada por lo que se pierde en el tema de las pérdidas, lo que las personas reconocen, tanto en la parte de los acueductos externos como interior de la vivienda, y otra parte está dada en cómo crear más disponibilidad de agua. Vamos a referirnos a la primera parte ahora. A la que puede ahorrar quizás en lo inmediato, ¿no? Se puede ahorrar en lo inmediato, a lo que cada uno de nosotros puede hacer, tanto institucionalmente, estatalmente, como personalmente en cada una de las viviendas o instituciones también. Bueno, en este programa de pérdida en conducción, que lo de tantos programas que tenemos, de los 11, vamos a referirnos ahora a este, de pérdida de conducción, abarca varias líneas de trabajo. Una línea de trabajo que va encaminada, por supuesto, a el tema de las pérdidas en interior de vivienda, que va a trabajarse, como conocemos, un programa en que participa el MinSIN, el que participa el Ministerio de Industria, en el que participa el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a partir de la información que pueda aportar, en el que participan los compañeros del Ministerio de Finanzas y Precios, y entonces se va trabajando en ello con la producción que realizan tanto local como la producción en las fábricas que tenemos en el país. Y todo esto se va encaminando en los planes de la economía, no satisface a todo, pero bueno, ya hay un programa para esto. También está el tema de la rehabilitación de redes. Rehabilitación de redes que se lleva a cabo a partir del trabajo en las conductoras y en las redes, lo que llamamos las maestras, las redes que va hasta el límite de propiedad. Está también que ahí, bueno, necesitamos brigadas,
la preparación de las personas que trabajan en esto, los piezas, accesorios, la materia prima, el equipamiento, el asfalto para tapar, todo lo que las personas conocen, que lo ven en la calle que se está ejecutando en todo el país. Está también lo referido a el tema de las tarifas, cómo actualizar las tarifas que se utilizan en el país para poder llevar a cabo la regulación del consumo del agua, no solamente por el tema del precio, sino también por llevar a la cultura a las personas. Tanto una conciencia de ahorro también. Conciencia de ahorro, tanto en las instituciones estatales como el sector residencial y el no residencial, el que tiene que ver con las personas que tienen alojamiento, el que tiene que ver con las personas que, bueno, prestan un servicio también a la población. Todo esto se enmarca en un programa inversionista. Un programa inversionista que quizás pueden ver reflejado el crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años, en base a un esquema que trajimos incluso, donde ahí lo pueden ver, la evolución del plan de recursos hidráulicos en el tema de las inversiones, del 2012 al 2017 en que estamos, que todavía no ha terminado, es el comienzo ahora, el primer trimestre, cómo ha ido creciendo. Y esto habla de la prioridad que le da el Estado cubano al tema del recurso de agua, a la gestión integral del agua, que aún, como hablamos la vez pasada, con las crisis o los problemas que tenemos financieros, como lo tienen los países en el mundo, bueno, se le da una gran importancia. Incluso las difíciles circunstancias del año pasado, incluso el financiamiento para toda la actividad del agua estuvo garantizado. Estuvo garantizado, tanto en el tema de inversiones como de mantenimiento. Hay más de 190 millones en mantenimiento, más de 400 millones en inversiones, el presupuesto del Estado destinado, los créditos externos que estamos utilizando con la colaboración de diferentes países, porque si no, no podríamos avanzar. Y se presta esta atención diferenciada con la exigencia, con el control que se requiere, no sin insatisfacciones, hay que seguir trabajando en todo hacia adelante, mirando cada uno de ellos y trabajando con un grupo de especialistas que intensamente realizan trabajo, yo digo, los 365 días del año, porque hay que dar agua todo el tiempo. Incluso han estado en medio de todo ese ajetreo, Inés, con tiempo incluso para sentarse a reflexionar, porque el evento que acaban de hacer ustedes de Cubagua también fue un momento para debatir, para analizar, para ver tendencias, lo que está pasando en el mundo, cómo se están haciendo las cosas y cómo las estamos haciendo nosotros. Exacto, porque también hay que pensar y analizar, bajo las circunstancias actuales, la disminución que hay los cálculos que hay de disminución al 2050 y 2100, donde se prevé un déficit de más de 1.500 millones, que ya lo estamos teniendo en estos momentos, que aunque llueva, no podremos recuperarnos. Entonces, bueno, tenemos que pensar y analizar qué hacer. Hay elementos que ya han sido diseñados en esquemas y que lo teníamos nosotros archivo, lo hemos actualizado, se está trabajando, pero hay elementos nuevos, como la aplicación de nuevas tecnologías cuando queremos producir agua, porque nos hace falta producir agua. Es decir, una parte está en el déficit que recuperamos de 1.600 millones, imagínense un % de recuperación que hemos logrado ir disminuyendo en el tiempo. Empezamos con un 58% de pérdida y hoy estamos en un 44,6% de pérdida. Todavía no es suficiente, lo que queremos es lograr la eficiencia del acueducto, pero se va dando pasos de avance. Y te hablaba también entonces de la producción de agua. Bueno, ¿cómo producimos agua? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Una parte está en recuperar estas pérdidas, importantísimo, que es lograr eficiencias, ahorro de combustible, ahorro de portón energético, ahorro de sulfato de alumina, ahorro de cloro, es decir, los productos químicos que utilizamos para la calidad del agua. Y otro tema está entonces en producirla. Bueno, lo que hacemos, perforación en aguas profundas. Comenzamos, no es un elemento que usualmente utilizábamos, pero lo hemos ido utilizando en los lugares donde el estudio da que podemos llegar a ellos. Buscar pozos más profundos. Ahora aproximadamente estamos en un proceso de perforación de pozos profundos en Calito García. Está también entonces el reuso del agua, el tratamiento del agua, las plantas de tratamiento residuales, que una vez que tratan el agua, ese reuso vuelve y se utiliza para el riego. Importantísimo, porque cuánta agua va al medio y cuánto contamina, y eso es algo que indudablemente es importante también para el desarrollo económico del país. Y está también, por supuesto, la recirculación de agua a partir de captación del agua de lluvia, algo que utilizamos desde hace mucho tiempo. Recuperar aljibes y tinajas. Los tinajones, todo aquello que utilizamos y que ahora, bueno, eso no podemos olvidarlo, aun cuando tengamos los acueductos.
Las conductoras somos una isla larga y estrecha, tenemos un periodo de seca y un periodo de lluvia, un periodo de seca que cada vez se prolonga más. Bueno, tenemos que buscar todas las alternativas. Nuestros vecinos caribeños usan bastante esas técnicas del aljibe, sus construcciones. Exacto, hay muchas casas en Cuba que todavía tienen los aljibes construidos y se pueden utilizar, revitalizar. Y está el tema del procesamiento de agua de mar, que hemos recibido muchas cartas, muchas llamadas, que por eso aquella vez dijimos vamos a hablar del tema, claro, porque es que se está aplicando en Cuba. Hace algún tiempo nosotros... Y pareciera como si desconociéramos que se puede hacer con agua de mar, agua, lo que es un proceso que no es tan fácil del que hablaremos hoy, ¿no? No es tan fácil, de eso vamos a hablar. Y entonces hay plantas, por ejemplo, en Cayo Largo del Sur, que ya llevamos como 10 años utilizándolo, ¿verdad? Y entonces, por tanto, ya tiene una utilidad que es para abasto humano, es decir, es una de las primeras que utilizó para abasto humano, porque después ya se está construyendo en Santiago de Cuba, que es la más grande de su tipo, la primera de 50 litros por segundo, en Santiago de Cuba, en Boca de Cabaña. Pero también hay plantas en la industria, en otros lugares que después el ingeniero Ricardo explicará con más detenimiento, porque muchas personas han llamado y bueno, vamos a responder. Es un tema novedoso, que es bueno saber sobre Cuba. Yo creo que todo esto que hemos resumido hasta el momento nos da incluso... un aliento también para la población, porque muchos vimos un día un video que estaba hablando de Carito García precisamente, decía, bueno, ¿dónde vamos a parar? Bueno, hay una respuesta del Estado y va a seguir existiendo una respuesta del Estado, de nuestro Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que tiene la misión también de garantizarlo, y del resto del organismo de la Administración Central del Estado, porque solo no podemos. Es decir, esto es un trabajo mancomunado entre varios. La industria produce planta, ya la está haciendo, la industria entonces hace la producción de cloro, está el tema del MICON que construye las grandes conductoras de conjunto con recursos hidráulicos, está el Ministerio de Finanzas y Precios que provee del financiamiento necesario incluso para las empresas de acueductos y nuestras empresas, está el Ministerio de Economía y Planificación, que es el que hace la planificación y nos entiende los análisis que hacemos para entonces poder proyectarlo, está el Ministerio de Energía y Minas, que además el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es el segundo consumidor de energía, porque los equipos de bombeo hay que echarlos a andar y también tenemos que trabajar entonces en la proyección de energía renovable, cómo hacer que todo lo que hagamos sea lo más económico posible, pero además que pueda satisfacer a la población y que la economía continúe desarrollándose como nos hace falta al país. Para eso estamos también. Hemos tenido la suerte también de que hemos tenido dos líderes que han tenido una preocupación extraordinaria sobre ese tema, porque Fidel desarrolló la voluntad hidráulica y todas las presas que el país ha hecho y que no se paran. Usted me decía que incluso se piensa en nuevos embalses en el país. Y el compañero Raúl desde hace mucho tiempo ha estado insistiendo y dirigiendo acciones en función de eso que se veía venir, es decir, el tema de la grave sequía que el país podría sufrir y que de hecho lo ha ido sufriendo cíclicamente, y todo el trabajo de los trasvases y todo lo que se estaba explicando, y la política de agua, por supuesto, aprobada por nuestro gobierno. Exactamente, ha sido un trabajo permanente. Desde que la voluntad hidráulica, como bien estaba explicando, bueno, algo de lo más curioso y significativo en los libros de voluntad hidráulica que utilizamos incluso para el planeamiento, por los esquemas que están prediseñados y que hemos perfeccionado y que se ha enriquecido, está también algunos elementos que mencionaba el comandante en jefe Fidel Castro. Respecto a las plantas desalinizadoras. Yo lo decía en los años 60, él hablaba ya de eso. En el año 63 él habló que algún día será necesario, a partir de... No fue hasta una década después que los norteamericanos empezaron a desarrollar eso. Exactamente. Utilizaremos entonces las plantas desalinizadoras para agricultura, para el abasto humano y la economía, cuando el déficit de agua siga aumentando. Fíjense qué cosa más grande. Entonces, es lo que estamos haciendo, es lo que estamos empleando. Y el general de ejército, bueno, permanentemente una alta preocupación, junto con el comandante Ramiro, junto con el resto de los vicepresidentes del Consejo de Estado de Ministros, pero liderado por nuestro general de ejército, una preocupación constante con el tema de los trasvases, como obras estratégicas para poder abastecer, por la importancia y el impacto que tienen a partir de lo que están solucionando en estos momentos en varias provincias, como hemos explicado el mes pasado, y realmente es una preocupación constante de la dirección del país. Y como ustedes señalaban, pues se están buscando diversas soluciones. Hay cosas que mostrar, hay cosas que se están haciendo. Yo les propongo ver un material que nos ha llegado desde Villa Clara, cómo reutilizan el agua en la jardinería, y permite pues mostrar precisamente que hay acciones que se pueden acometer y que ayudan a que la situación sea menos compleja en los territorios.
Los hoteles en la callería norte de Villa Clara destacan por la jardinería. Sostenerla es una tarea difícil en un medio complejo. El agua potable hasta la zona turística se traslada desde Managuimba, en Caibarien. Para evitar su uso excesivo, el riego se realiza con agua reciclada. El agua potable siempre fue un conflicto, pero se perdía un volumen importante superior al 50%, es decir, nosotros facturábamos menos del 50% del agua que producíamos. Y existían muchos menos hoteles. Hoy ya hay más de 10.000 habitaciones en explotación y continúa una infraestructura extrahotelera muy fuerte que también demanda agua para su desarrollo. Esta agua se analiza mensualmente en este laboratorio, se le hace una caracterización físico-química completa según la norma 10.048, que es la característica que debe tener el agua para poder ser usada en el riego, y además por la 521, es decir, la norma cubana 521 de vertimiento al mar. Nosotros lo hacemos mensualmente y con el laboratorio del ENAS se hace 2 veces al año la caracterización físico-química y la bacteriológica de forma mensual. En el Cayo existen 5 plantas de tratamiento de residuales, capaces de generar 610 metros cúbicos de agua de reuso en 24 horas. Esta tiene un precio estimulante a 25 centavos el metro cúbico. En el caso de los residuales, hay otros balnearios internacionales que no tratan el agua, residual de esta manera. Hacen grandes conductos y vierten el residual directo ya alejado de la zona del balneario específicamente. En este caso, la alta dirección del país siempre concibió tratar los residuales a su máxima expresión. Un largo camino lleva el agua hasta el Cayo. Costoso es el viaje y la utilización de esta alternativa alivia la economía del país y asegura el futuro de nuestros hijos. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Y por qué hay que ahorrar agua? No solo porque la necesitamos en la agricultura y el riego de todos los hidropónicos y otros cultivos agrícolas, sino como un arma contra las crecientes sequías del país. Un país donde se alternan las grandes lluvias, los ciclones y las grandes sequías. Fidel Castro Ruz, 5 de mayo de 2006. Discurso pronunciado en la entrega de 101 vehículos a la Unión Eléctrica Nacional. Bueno, y sin duda hay situaciones más críticas, más difíciles en todo este tema de la sequía. María, hablábamos la pasada mesa redonda de varios territorios, pero entre ellos 2 que son de una gran cantidad de habitantes. O sea, se hablaba de Ciudad de Ávila como una situación bien compleja, exponíamos un trabajo importante sobre lo que estaba haciendo Ciudad de Ávila, pero se hablaba de Santiago de Cuba y de la capital del país como 2 lugares de los demás habitantes en el país que tienen que enfrentar una situación de bastante problemática con la sequía. ¿Cómo se está enfrentando en estos 2 territorios, en su opinión, este agudo tema? Bueno, hoy aquí está invitado el delegado de La Habana, que vamos a dar la palabra para explicar toda la estrategia de La Habana, pero precisamente Santiago de Cuba es el territorio que tiene mayor afectación en estos momentos en el país, sigue siendo el de más afectación, en el cual se han hecho una gran cantidad de inversiones dentro de la ciudad, pero también abarca el resto de los municipios. Es decir, ya no es solamente la ciudad cabecera, sino el resto de los municipios. Más de 600.000 habitantes de una forma u otra tienen afectaciones y se está trabajando en grandes inversiones. Quizás ahorita podamos ver cómo se explica desde Santiago las inversiones que se están haciendo, pero también se está aplicando lo que hablaba de la planta desalinizadora y otras variantes más emergentes. Es Santiago la que tiene grandes afectaciones y muchos de los aspectos que va a explicar Javier ahorita más adelante también se están ejecutando en Santiago de Cuba para la ciudad y para el resto de los municipios, incluyendo el tema de los trasvases. Pero precisamente aquí en La Habana, que también están descendiendo los niveles de los embalses y que tenemos que cuidar y ahorrar el agua, aun cuando el impacto en la población no lo sienta aún, se están haciendo muchas inversiones ya realizadas en pasada sequía que por supuesto ha propiciado que la afectación no sea mayor. Reiteramos que quizás en algún momento, cuando se ponga alguna de los videos, podamos ver la explicación que da la delegada de Santiago de Cuba, de la proyección de estas inversiones y podamos ver. Y también cómo en el resto del país
se está replicando también la ejecución de muchas de las interconexiones. En las ciudades nosotros traíamos incluso un mapa donde señalizamos en color azul cada los lugares donde están trabajando. Para que las personas vieran cómo estamos trabajando en gestión integral de las inversiones en ciudades completas. En otras no, en otros con mantenimiento. Yo creo que podremos dar la palabra al delegado de La Habana. Y de paso ya anuncio que haremos algo con Santiago de Cuba. Una emisión también de la mesa en Santiago con este tema que sin duda es el que más golpea en este minuto a la población santiaguera. Pero bueno, Javier, ya la invitación, pues hablemos entonces de la capital. ¿Qué ha pasado? Comentaba recientemente el compañero Díaz-Canel en una visita que hacía a la capital, como lo hacía también en Ciego de Ávila, las acciones que se han ido tomando para poder enfrentar estas circunstancias tan difíciles que tenemos con la sequía. En el caso de la capital, ya vamos viendo un programa que tiene unos añitos y que viene empezando a dar resultados. ¿Cómo catalogarías en este minuto la estrategia? ¿Cómo han organizado la estrategia? ¿Cuáles son los programas fundamentales que están desarrollando? ¿Qué impactos ha tenido las decisiones que se han tomado? Sí, buenas tardes, Randy, a los televidentes, a los radioyentes. Realmente, a partir de las políticas nacionales definidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se diseñó un programa a partir del año 2011, específicamente para La Habana, a partir de las condiciones propias de la ciudad. Que cuenta de tres objetivos fundamentales. Primero, por supuesto, lograr una disminución en las pérdidas en conducción, que estaban por encima del 52%. Es decir, estamos hablando de una dotación de más de 700 litros a habitante de día, una dotación muy alta para la ciudad, con la cual tenemos que trabajar en función de disminuir la misma. Una mejora y ampliación del servicio, que por supuesto a partir de todos los programas que se diseñan tiene que ir a una mejora del servicio, una ciudad con ciclos discontinuos, con todavía lugares donde no se recibe agua diaria. Realmente hay que trabajar en función de mejorar ese sistema. Y como un objetivo muy importante, el enfrentamiento a la sequía, a los periodos de sequía, que realmente sabíamos en el 2011 que iban a ser cada vez más cortos y que se nos iban a presentar de alguna manera en la ciudad. Para eso se diseñaron 5 estrategias fundamentales en las cuales se ha montado el programa. Primero, la ejecución en el tiempo previsto, es decir, 15 años, de la rehabilitación de las redes y las conductoras. Realmente estamos hablando de redes en la ciudad que datan de más de 80 años, algunas exceden los 100 años de uso y realmente ya con una situación bastante compleja en cuanto a su eficiencia. Elevar los niveles en la supresión de salidero, sobre todo en las grandes conductoras, pues vamos a tener que coexistir durante un tiempo con la infraestructura no rehabilitada y realmente no se puede dejar si la hay que atenderla de manera estable. La interconexión de los sistemas, yo creo que este es un elemento importante a partir de que podamos dominar mejor el agua de aquellos lugares donde en un momento determinado podamos tener una situación de sequía y la tengamos en otro de los sistemas nuestros. Realizar, por supuesto, análisis de fuentes alternativas, está presente la desalación también en La Habana, el análisis de dónde es utilizable esta tecnología, los trasvases, que ha sido unas medidas importantes que se han tomado. Y por supuesto la disminución de los consumos de agua, tanto en el sector estatal como en el residencial, y el completamiento de la medición, que es evidentemente una estrategia muy importante. Se diseñaron también premisas técnicas que son la base de la estrategia y a las que hemos sido fieles en estos 5 años. Primero, lograr irnos acercando a la entrega de agua diariamente en todos los circuitos que en La Habana hoy se tienen. Rehabilitar en el orden de primero las conductoras, después las redes de distribución, es decir, en el orden, en el sentido en que el agua hoy del origen hasta la casa, del origen o hasta el centro de trabajo. Exactamente, en función de que realmente sea efectivo los trabajos que se ejecuten. Prever dentro del programa brigadas de sostenibilidad, es decir, brigadas que durante se esté ejecutando los trabajos mantengan tanto lo nuevo que se está haciendo como la infraestructura vieja con la que aún coexistimos. Este programa tiene también que presuponer una disminución en los consumos de agua. Lógicamente ese es el objetivo, una de las estrategias fundamentales es que cada año el balance de agua disminuya
el agua que nosotros utilizamos, y lógicamente eso va a conllevar un ahorro de energía y un ahorro en productos químicos. Y como última premisa técnica es que hay que analizar todas estas tareas o todas estos programas de manera integral en función de enfrentar periodos de sequía. Así tenemos que prepararnos también para periodos de sequía. No se trata solo de hacer lo que hoy nos puede resolver un problema, sino prepararnos para un futuro inmediato. ¿Y esos objetivos que ustedes se han propuesto, cómo se han ido ejecutando, Javier? Bueno, hoy podemos decir que la ciudad hasta el cierre del 2016 se han rehabilitado 1.377 kilómetros. Sí, realmente una... O sea, es como ir tirando tubos desde aquí hasta Guantánamo y seguir un poquito más para allá. Una cantidad importante. Todo con tecnología de PAD, realmente tecnología resistente, avanzada, que nos da un nivel de durabilidad en las tuberías. Hoy faltan por rehabilitar en la ciudad 1.970 kilómetros. Es decir, estamos prácticamente un tercio y algo más de lo que nos propusimos como programa. Hay que destacar que los 5 últimos años, a partir de que se diseñó la estrategia en el 2011, con la gran sequía que vivimos en el 2011, ha tenido una aceleración importante a partir, en primer término, de los dineros del financiamiento que se ha puesto por la dirección del país. Estamos hablando de que en los últimos 5 años se han invertido en La Habana más de 225 millones de pesos. Sí, es una cifra realmente importante. Se han rehabilitado 748 kilómetros, es decir, prácticamente el avance fundamental ha estado en estos años, y se han terminado 217 obras en este momento. Ahora, dividido, realmente el esfuerzo fundamental se ha hecho en las conductoras. Sí, hoy se han rehabilitado más de 135 kilómetros de conductoras, lo que representa un 40-45% del total. Quiere decir que es donde más avance hemos tenido, precisamente por el orden de las premisas técnicas que te explicaba ahorita, de cómo teníamos que realizar el trabajo. Hemos rehabilitado además 550 kilómetros de redes y 62 kilómetros de redes de alcantarillado. Esto con un avance creciente por año. Cada año se ha ido invirtiendo más, se han ido creando capacidades constructivas que nos van a ir permitiendo avanzar de manera más acelerada en este programa. A un pico de plan que tenemos este año de prácticamente de 72 millones de pesos que se van a invertir en el año 2017 en La Habana. Entre las principales obras, nosotros podemos destacar primero el tema de los trasvases. El trasvase Jaruco-La Coca ya es una obra que se realizó entre los años 2011 y 2012 y que se ha venido utilizando establemente, que hoy nos ha permitido una estabilidad en toda la zona este de la capital. Que era una de las más complejas. Que era realmente algo que se nos complicaba mucho, a la mar, toda la zona más este de la ciudad. Esto hoy tiene una estabilidad. Prácticamente en el año 2016 no sentimos o no se sintió la sequía en ese sistema, cuando realmente había una situación de varios años en que no nos llovió en esa zona. Está recientemente terminado el trasvase Maurín-Ariguanao. La fuente Ariguanao abastece los municipios del oeste de la capital, es decir, Playa Lisa y Marianao. Realmente estuvimos en el 2016 a punto de que colapsara la cuenca Ariguanao y no había una garantía, no existía una garantía de servicio o de otro servicio. Ya ese trasvase está prácticamente utilizable y nos asegura el servicio estable a estos municipios. Se construyó un nuevo acueducto que también se entrelaza con el acueducto histórico de Aguada del Cura, que es el acueducto Farrión-Majagua, que abastece en la zona de Bollero a todo el poblado de Santiago de la Joya. Aguada del Cura era una fuente que prácticamente todos los meses de enero se deprimía. Se quedaba bastante seca, ¿no? Prácticamente toda la población de Santiago de la Joya tenía que montarse sobre el sistema de pipa. Eso ya hoy no es así. Sí, hoy hay una realidad, hay una conductora, hay una nueva fuente de abasto y hay una estabilidad para el servicio a Bollero. Otra de las estrategias fundamentales que ya tiene una materialización es el tema de las interconexiones de los sistemas. ¿Qué significa eso? A ver, La Habana tiene 8 sistemas fundamentales. 8 sistemas fundamentales: Cuenca Sur, El Gato, Ariguanao, Coscuyuela, Bento,
plantefiltro y los benignos. Esos 8 sistemas le dan agua a prácticamente el 90% de la población de la ciudad. Y no estaban conectados entre sí. El resto son aislados. Se han ido conectando prácticamente todos. Eso, ¿qué nos permite? Que cuando, por ejemplo, tuvimos una situación compleja en la cuenca de Arihuanao, bueno, teníamos Cuenca Sur, que todavía se mantenía con determinados niveles y se podía traspasar mover agua de un lado hacia Arihuanao. Ahí se terminó la conexión del sistema Cuatro Caminos con el Gato, se terminó la conexión del sistema Plantefiltro con Cuatro Caminos, del sistema Los Benignos con el Gato, del sistema Cuenca Sur con Arihuanao, del sistema Cuenca Sur con Coscuyuela. Es decir, prácticamente todos los sistemas hoy se puede traspasar o traer agua desde la fuente del Gato hasta el tanque principal del sistema central de los 5 municipios del centro de la ciudad, que realmente nos dan unas condiciones de invulnerabilidad ante estos periodos que nos permiten manejar el agua. Pudiéramos presentar un periodo de este tipo y tener que alargar los ciclos, pero tendríamos disponibilidad del servicio bajo esta premisa. En el caso del programa de la rehabilitación de conductoras, se ha impactado en rehabilitar prácticamente estos 8 sistemas, estos 8 principales sistemas, que son la base del sistema de abasto de La Habana. Estamos hablando de la terminación de la conductora Los Benignos, que abastece San Miguel del Padrón, de la terminación de la conductora Paso Seco, que abastece Arroyo Naranjo, la terminación de la conductora Pata Norte y Pata Sur, que son el sistema Plantefiltro y que garantizan el sistema del este de la ciudad, la rehabilitación de las conductoras del Cotorro, y un grupo importante de las conductoras. En el caso de las redes, ahí hay un mapa animado donde se muestra en color rojo cómo va avanzando, ¿no? Cómo va avanzando la rehabilitación, cómo se ha concentrado el trabajo en las principales conductoras, cómo ya los principales sistemas tienen prácticamente un nivel importante de rehabilitación ejecutada, y bueno, las redes, que la estrategia en las redes ha sido comenzar por la periferia, que es en los lugares donde más agua se pierde, para que realmente el agua siga avanzando hacia los sistemas centrales. Recordemos que los sistemas en La Habana fluyen de sur a norte, prácticamente todo. Eso nos va dando el orden en que vamos haciendo la rehabilitación. Municipios periféricos como Guanabacoa, Habana del Este, San Miguel del Padrón, Boyero, van siendo los más, donde más kilómetros de redes hoy hay rehabilitadas a partir de la estrategia diseñada, que lógicamente hay estrategias específicas, como por ejemplo la del municipio Habana Vieja, que nos ha permitido avanzar también en el centro de la ciudad. Hay otros programas que complementan la rehabilitación de redes como tal, que son problemas, por ejemplo, el programa de medición, es decir, el programa de metraje. Más de 46.000 metros se han montado en los últimos 5 años en la ciudad, y lo más importante es que están los recursos previstos para continuar con este trabajo durante un tiempo más, que nos permita incrementar las coberturas del metraje y, por supuesto, medir el agua, que tan importante es para su manejo. También se ha impactado en obras de drenaje y de alcantarillado. Realmente en los lugares donde mayores problemáticas existen, todavía nos queda un grupo importante de problemáticas desde el punto de vista del saneamiento en la ciudad, que la seguiremos atendiendo a partir de las prioridades que se han ido, lugares que se inundan, que se han ido estableciendo. Todavía nos queda un grupo importante. Javier, estas acciones que se han ido acometiendo y como tú señalabas, son algunas inversiones importantes. ¿Qué impacto están teniendo? Es decir, ¿qué resultados han mostrado? ¿Cuánta gente menos tiene que llevarle el agua por pipa? ¿Cómo ustedes catalogan el impacto que va teniendo? Hoy hay una tendencia creciente en el incremento del servicio a la población. Es decir, todo lo que se ha hecho se ha revertido en los 3 principales objetivos. Primero, invulnerabilidad ante periodos de sequía. Segundo, mejor servicio a la población. Y tercero, que hoy es decir, los ciclos de distribución han disminuido, por ejemplo. Es decir, a pesar de que estamos en sequía, el ciclo de distribución es más de menos tiempo. Hay un grupo de personas importantes que antes, creo que podemos mostrar la gráfica, tenían servicio, no tenían servicio 24 horas, que hoy lo tienen. Personas que tenían servicio en días alternos, que hoy pasaron a servicio diario. Personas que tenían servicio cada 3 días y que hoy lo tienen en días alternos. Es decir, ya hoy en la ciudad, por ciclo oficial, no hay ciclo de más de 3 días. Es decir, se recibe agua 24 horas diario
y en días alternos, que es el peor ciclo que hoy tenemos en la ciudad. Una situación muchísimo más favorable que la que teníamos 2 o 3 años Exactamente, atrás. Incluso hay una comparación importante en el año 2011. Y eso no quiere decir que hay más agua en las cuencas, hay menos, pero las acciones que se han ido dando son las que posibilitan ese cambio. Exactamente, incluso te decía que en el año 2011 y en el año 2016, bajo las mismas condiciones en las cuencas, es decir, con los mismos niveles en las cuencas, nosotros en la ciudad llegamos a tener más de 1.200.000 personas afectadas en el año 2011. Y en el año 2016, para esas mismas condiciones, estaban en el orden de las 100 y pico mil, 200.000, quiere decir casi 1 millón de personas Ahí menos. se ve en Casi esa gráfica la gran diferencia. Casi 1 millón de personas menos afectadas a partir de todas estas estrategias que se fueron aplicando y que hoy tienen una materialización concreta. También en el campo de los ahorros hay resultados. Nosotros estamos convencidos que en los próximos años esta tendencia al ahorro se irá incrementando. Hay prácticamente 46 millones de metros cúbicos menos que se bombean hoy hacia la ciudad, que se tienen y no se bombean a partir de los propios ahorros que se están generando y de la eficiencia en el uso de agua que se ha ido creando. Estos 46 millones representan en un año, por ejemplo, 16 gigawatts de energía eléctrica y más de 1.000 toneladas en productos químicos. Sí, realmente importante para el país. Yo creo que a manera de resumen es importante decir que con lo ejecutado en estos primeros 5 años de una estrategia de 15, prácticamente estamos a un tercio del camino. Hoy tenemos resultados que mostrar. Por ejemplo, hay 23.000 personas menos en la ciudad que reciben el servicio por carro cisterna. Hay 1.500 litros por segundo de pérdida que teníamos en las conductoras que se han medido, que hoy han desaparecido a partir de las acciones que se han ejecutado tanto por mantenimiento como por rehabilitación. Hay 1.200.000 personas que tienen hoy un beneficio concreto, tanto en ciclo, en día, en presión de servicio, es decir, que se mide que hay una mejoría en su servicio. Hay una invulnerabilidad con esta interconexión de los sistemas para enfrentar mejor periodos de sequía. Y se han solucionado más de 7.000 planteamientos de la población que realmente se han ido resolviendo en los últimos mandatos. Bueno, quisiera concluir la intervención agradeciendo primero el acompañamiento de las autoridades de la provincia, tanto del partido como del gobierno de la capital, que han complementado, supervisado este programa durante los últimos años, y esto ha promovido la aceleración en lo que hoy tenemos. A las autoridades, por supuesto, del instituto, como representantes del gobierno central ante las políticas y el uso del agua, en especial a los más de 4.000 trabajadores que conforman el sistema de recursos hidráulicos en la provincia, que han materializado estas acciones, a veces con desvelo, a veces en horario comprometido, porque no siempre en una ciudad que se rehabilita dando servicio puede hacerse en los horarios más idóneos para el trabajo, y asegurar a la población y transmitir la seguridad de que continuaremos trabajando en las 2 próximas etapas que nos quedan de los 15 años propuestos, tratando de resolver los errores que se nos han presentado en esta primera etapa y de los que hemos sacado experiencia, en los que mucho nos ha ayudado a la población en función de este tema. Bueno, excelente noticia esa, que aún en medio de la sequía, la capital del país puede brindar un mejor servicio de agua a sus habitantes y reducir el impacto que un fenómeno como este puede tener. Es resultado de estrategias, de decisiones, de políticas, de financiamiento y de la atención que el país le brinda a tan importante asunto. Gracias, Javier. Este jueves, en la Mesa Redonda, Europa, Brexit, bombas, votos y algo más. Los recientes actos terroristas en San Petersburgo y Londres, el proceso de concreción de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las próximas elecciones presidenciales en Francia y otros temas europeos de interés serán analizados el jueves en la Mesa Redonda con la participación de periodistas y académicos. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Cada
instalación que se ejecuta en Santiago de Cuba en materia de recursos hidráulicos es una carrera contra el tiempo. Aunque se avecina el periodo lluvioso, los especialistas descartan grandes precipitaciones y ello hace que todo el trabajo se encamine no solo al uso eficiente del agua acumulada en las presas, sino a extraerla de donde nunca antes se buscó en Cuba para el abasto a la población. Es esta la primera planta desalinizadora que se erige en el país para obtener agua destinada al consumo humano. Obra vital para mantener abastecidos a determinados sectores cuya fuente principal de abasto, la presa Parada, llegó a niveles muertos. Se ejecutó la conductora Loma de la Cruz Parada, interconecta el sistema Quintero con la planta potabilizadora Parada en la zona conocida como Loma de la Cruz por esta conductora de 630 milímetros. Hoy circulan 50 litros por segundo, que incorporándole estos 50 litros por segundo provenientes de esta planta desalinizadora va a incrementar en 100 litros por segundo, beneficiando no solo al sistema Parada, sino con unas nuevas interconexiones que estamos próximos a iniciar, podremos beneficiar también aparte de la zona del distrito José Martí. Llegar hasta Boca de Cabañas, a 20 kilómetros al suroeste de Santiago de Cuba, es encontrarse con una obra al 90% de su ejecución y cuya tecnología augura un excelente resultado. Ya se trabaja en la instalación de los equipos de bombeo para posteriormente ya estar dando prácticamente el montaje de toda esta parte de automática y finalizando el mes de mayo bajo el asesoramiento de los proveedores. Vamos finales del mes de mayo, inicio del mes de junio, vamos ya a estar dando puesta en marcha esta planta. Pero no solo el sistema Parada ha visto deprimir su fuente de abasto. Hoy todos los santiagueros padecen una seca realidad. Ya la sequía la tenemos evidenciada en todos los municipios de nuestra provincia, trabajando con intencionalidad en acciones emergentes, como bien hacía referencia, en los municipios de Tercer Frente, una conductora que próximamente dará inicio, que podrá beneficiar a más de 13.000 habitantes. De modo que aunque las nubes no deparan aguaceros copiosos, los santiagueros apoyados por brigadas de otras provincias continúan materializando las soluciones en busca de agua. Provenga de donde sea, de ello depende nuestra supervivencia. Israel Hernández Planas, especial para la Mesa Redonda. Bueno, Santiago de Cuba, la capital, 2 programas integrales, pero que no son los únicos. 12 grandes ciudades del país tienen programas integrales de atención para el desarrollo de todo este tema de los recursos hidráulicos, y también en casi todo el país se hacen acciones puntuales de reparación, de mantenimiento, de desarrollo incluso de las redes hidráulicas. Y uno de los temas más novedosos que trataremos de explicar en poco tiempo es el tema de las plantas desalinizadoras. Hay muchas preguntas, Ricardo, en estos tiempos de si la desalinización la utilizaríamos o no la utilizaríamos, y uno siempre se pregunta, ¿es tan fácil que no la hemos llegado a utilizar hasta ahora o realmente sí la estamos utilizando? ¿Qué ha pasado con los procesos de desalinización en el país para obtener agua, tanto para la industria como para la población? Bueno, buenas tardes, Randy, para ti, los televidentes y todos los radioyentes. El cambio climático constituye un problema crítico que compromete el desarrollo sostenible de las regiones y los países, fundamentalmente por el impacto que tiene en el régimen de las precipitaciones. O sea, viene reduciendo el régimen de las precipitaciones y las precipitaciones que están cayendo de manera general en gran parte del planeta. En otros lugares afecta con grandes inundaciones, como también veíamos al inicio del programa. Las nuevas tecnologías están vinculadas fundamentalmente, como decía la presidenta, a crear nuevas fuentes que permitan incorporar al balance de agua fuentes de agua para cubrir las crecientes demandas que exige el proceso de desarrollo del país y también la población en general. El escenario actual es un escenario que de hace unos años acá, hace 30 años, ha venido disminuyendo el régimen de las precipitaciones. Sin embargo, el escenario que se esboza para los años 2050, para los años 2100, por los especialistas, dan como que en el futuro van a haber incluso afectaciones aún mayores que las que existen hoy en día. Todos los especialistas dan como que en el año 2050 o en el año 2100 va a haber un notable aumento de la temperatura promedio del aire.
También va a haber una disminución grande del tema de las precipitaciones. Va a haber un ascenso del nivel del mar, y al haber ascenso del nivel del mar va a haber un desplazamiento de la línea costera que va, por supuesto, a limitar las fuentes de agua que vamos a tener como tal. O sea, no solo que va a llover menos, sino que además las fuentes actuales que tenemos se van a ver de cierta forma limitadas aquí y en el resto del mundo como causa del cambio climático que se espera que va a existir. Teniendo en cuenta este escenario, varios países se han dado a la tarea de insertarse en el tema de la desalinización, y tenemos varios países en el mundo que son líderes en el tema. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente existen más de 2.000 plantas desalinizadoras. Más de 2.000 en Estados Unidos. Más de 2.000 en Estados Unidos. En caso de Japón existen más de 1.400 plantas desalinizadoras. Arabia Saudita, un país además afectado por el tema de la sequía, tiene grandes zonas áridas, también existen más de 2.000 plantas desalinizadoras. Y el caso de España, que tiene un poco más de 760 plantas desalinizadoras. En Cuba, la disminución de potencial de agua dulce a nosotros ha insertado en este contexto que ya existe. O sea, después más adelante hablaremos de que en Cuba existen experiencias con el uso de plantas desalinizadoras en varios lugares, y además tenemos previsto ya en el plan del año 2017 y hacia el futuro, esto ha venido como una alternativa para quedarse, para crear fuentes de agua ante el escenario de déficit que tenemos en estos momentos. ¿Cómo funciona una planta desalinizadora? ¿Cómo se puede desalinizar el agua? Vamos a empezar por decir que la desalinización no es más que el proceso de separar el agua de las sales. O sea, eso es básicamente el proceso de desalinización. El ciclo hidrológico en sí es un proceso de desalinización. Evapora del mar grandes cantidades de agua que luego precipitan en agua que es alta para el consumo. O sea, ya la naturaleza como tal es una gran desalinizadora. El proceso de desalinización es conocido desde la antigüedad, con procesos viejos, sí, ahí se muestra ahora próximamente, con procesos antiguos, rudimentarios, ineficientes, completamente ineficientes, pero a partir de los años 60 se empezaron a desarrollar, sobre todo en Estados Unidos, variantes por el proceso de ósmosis inversa que vino a decir, de cierta forma, revolucionar el tema de la desalinización de agua y a disminuir grandemente los consumos, fundamentalmente de energía eléctrica, y los costos a través del proceso de desalinización. Tenemos ahí en una tabla cómo ha evolucionado el tema del consumo específico en kilowatt-hora por metro cúbico producido, y como consecuencia el costo unitario por metro cúbico de agua producida. Vemos allí como de 1970, donde existía un consumo específico de 22 kilowatt-hora por metro cúbico de agua producido a través de la desalación, ya en el año 2003 se encuentran los 3.3 kilowatt-hora por metro cúbico producido. El costo de la producción se ha venido reduciendo considerablemente, y es bueno plantear que este costo que se ve en esta tabla está asociado fundamentalmente o solo al proceso de ósmosis, al proceso de desalinización como tal. O sea, si eso es fundamental. Fundamental. Asociado a él también están los procesos de captación, que también tienen un consumo de portadores energéticos, y al proceso de conducción después hacia el destino final, donde se le va a dar el uso al agua desalinizada. No es muy barato. En términos generales, subiría de 3.3 aproximadamente a 4.5 kilowatt-hora por metro cúbico, es más o menos los índices mundiales que se están dando para todo el proceso de desalinización. No obstante, aún el alto costo, hay cinco razones que motivan el uso del tema de la desalinización. La primera, la necesidad creciente de agua dulce. Ese es el principal motivo, una necesidad creciente de agua dulce. Segundo, la protección de los acuíferos de agua dulce, no continuar explotando acuíferos y que estos correr el peligro de desalinizarse. La posibilidad de tratamiento integral, un tratamiento completo al agua ante nuevos y variados contaminantes. El agua se contamina y esto obliga a la desalinización. La diversificación de las fuentes, o sea, no quedarnos solamente sujetos a una fuente, sino tener varias fuentes que permitan poder enfrentarlo, y su expansión en el uso industrial y de servicios, fundamentalmente. Hoy es una necesidad en Cuba, el tema de la desalinización. Ahora, ¿en qué consiste el proceso como tal? Tenemos una gráfica por ahí donde se muestra la desalinización por un proceso de ósmosis normal a través de una membrana semipermeable. Normalmente ocurre desde soluciones diluidas que van de menor concentración a mayor concentración. La ósmosis inversa es el proceso inverso de mayor concentración a menor concentración, ejerciendo presión sobre la solución concentrada para que a través de la membrana semipermeable saque una solución diluida con un menor
una menor concentración. Porque queda la sal del lado acá y sale el agua del otro lado, ¿no? Eso es correcto. Estas membranas, las más utilizadas en el mundo en estos momentos son de acetato y triacetato de celulosa, y en el caso también de la poliamida aromática, que es un derivado de petróleo. Existen diferentes formas de membrana en función del uso que se le vaya. Algunas son placas paralelas, otras son tubulares. Aquí se muestran las placas paralelas, están las tubulares, a continuación la fibra hueca delgada en forma de capilares y arrolladas en espiral, que es el último ejemplo. Específicamente en las arrolladas en espiral, ahí tenemos cómo se conforma la membrana, o sea, estarían por mallas de alimentación de concentrado y membrana, malla de alimentación, y a través del tubo es donde se conduce el agua, que finalmente sale filtrada a través de estas capas que van filtrando poco a poco. Ahora, a continuación tenemos ahí el sistema de salinización, que no es solamente el módulo de ósmosis inversa, sino también se compone de un pretratamiento, que es tan importante porque es que garantiza la calidad del agua fundamentalmente para la vida de esa membrana, y también un posttratamiento. O sea, en el tema del pretratamiento, que tiene diferentes etapas: filtración, micro, ultra, nano, ósmosis inversa es el final, es un proceso crítico para la buena operación del sistema, y en el caso no es un tratamiento específico, está en función de la calidad del agua y puede ser tan costoso incluso como el proceso de ósmosis inversa. En el caso del post-tratamiento, bueno, cuando sale el agua, es bueno decir que esta agua, además de salir alta para el consumo, además necesita mineralizarse, o sea, tiene que contener los minerales necesarios para la salud, que los absorbe el organismo, que necesita el organismo, pero además debe clorificarse, debe aderezarse el pH. Tenemos varias imágenes que pueden salir en pantalla. Bueno, en el país hoy existen un grupo de desalinizadoras montadas en Cayo Largo de Sur, en Ibacoa, en el Hotel Itao, en el Hotel Habana Libre. Son varios ejemplos industriales, en la termoeléctrica de Santa Cruz, en Antonio Maceo, en Santiago de Cuba. Y específicamente en el plan 2016 tenemos asentamientos con plantas desalinizadoras que estamos montando, 6 de ellas en Santiago de Cuba. Una de ellas salió en un reportaje, la de 50 litros que estaba prevista para el abasto de la población, pero bueno, otras 5 en el municipio de Guamá, asentamientos del municipio de Guamá que están en la costa sur, que tienen principales problemas. Tenemos una que hablaba Javier, el delegado de La Habana, ubicada aquí en Guanao, en Cautocristo, en una comunidad de Cautocristo y Sarbiales, en la provincia de Granma, 2 en Ciudad Ávila y 2 vinculadas a los polos turísticos de Villa Clara, en el caso de Santa María, y una en Cayo Coco. Estas están en proceso de construcción y de importación en estos momentos. Son los principales asentamientos en los que se está trabajando y que se encuentran incluidos en el plan. Se encuentran estudiados otro número de asentamientos hacia el futuro, fundamentalmente aquellos que van a ser afectados por el impacto del cambio climático. O sea, lo tenemos estudiado y estamos analizando, y serán previstos en escenarios futuros dentro de los planes, de acuerdo a cómo se conciba dentro de la estrategia del Plan Hidráulico Nacional. Para culminar, Randy, yo quisiera plantear que existen otros métodos alternativos para incrementar la disponibilidad de agua. Hemos hablado aquí de la captación de agua de lluvia, de reuso de aguas residuales. Este tema se trabaja por especialistas, diferentes especialistas, y por un grupo que trabaja dentro del recurso hidráulico y lo analiza de forma multidisciplinaria, y que este problema se analiza de conjunto por ese grupo de trabajo, porque al final al agua nos debemos todos tenemos el mismo sentimiento por la necesidad de cuidar el agua y por la necesidad que necesitamos de ella para poder garantizar la vida. Gracias, Ricardo, por habernos dado en tan poco tiempo toda esta explicación que lleva mucho más, pero de todas formas a este tema volveremos. Sé que en Cuba Debate vamos a preparar un buen reportaje sobre el tema de las desalinizadoras, y lo importante es que hay pasos, que hay plantas desalinizadoras en el país, no estamos en cero, y además están previstas, como se dice, en el 2016, varias de esas plantas, 6 de ellas en Santiago de Cuba, el lugar que más problemas tiene en el país con el tema de la sequía, y que por supuesto tiene también prioridad y atención por parte de nuestro gobierno. Son muchas todavía las cosas que nos quedan por decir, Inés, así que tendremos que volver acá a seguir hablando de este tema, y aunque a Ricardo no le gusta mucho, tendrá que seguir hablando de las inversiones que se siguen haciendo en ese ámbito. Gracias, Javier, también por habernos acompañado esta tarde, y a ustedes los invito a una nueva mesa redonda. Nos despedimos y nos vemos mañana en nuestro programa. Buenas noches.